Bien, entonces, en general vamos a asumir que siempre partimos de que la serie de tiempo, digamos, subyacente ya ha sido modelada, ¿no? Entonces, la serie en la matriz X incluye información probablemente autorregresivos de la variable YDT, incluso otras variables exógenas que podríamos incluir a la variable YDT. En general lo que estamos asumiendo es ya hay un proceso, un mecanismo generador de datos que describe a Y. Lo que nos vamos a preguntar ahora es cómo es el mecanismo generador de datos del término de error de esta ecuación. Entonces, la clase pasada les dije, bueno, vamos a asumir que en general la esperanza incondicional del término de error seguirá siendo igual a 0 y que la esperanza incondicional del término de error al cuadrado estará dado por sigma cuadrado, ¿no? Entonces vamos a decir que el término de error es un proceso puramente aleatorio de una expresión como la que está arriba. Ahora, supongamos, como lo hice para el modelo ARCH, dije, supongamos que podemos encontrar una expresión del término de error al cuadrado que está descrita de una forma más o menos de este estilo. Un A0 más un A1 de un epsilon t menos 1 al cuadrado más un A2 de un epsilon t menos 2 al cuadrado más un AQ de un epsilon t menos q cuadrado más un componente b de t, donde b de t es un proceso puramente aleatorio, ¿no? Entonces, decíamos, voy a definir una varianza condicional de el término de error descrito como la varianza del término de error condicional en que observo la información que está contenida en la matriz X, en T-1, es decir, la información pasada, y la información de la variable que quiero explicar en T-1. Entonces, digamos, en este sentido es que los modelos ARCH son condicionales, ¿no? Es condicional en que ya he observado toda la información. Entonces, condicional en esto, dado que epsilon tiene una media 0, entonces puedo asumir que esto en realidad se resume como el valor esperado de epsilon de t al cuadrado condicional en que observo la matriz xt en menos 1 y en y de t menos 1. Entonces, esto quiere decir que cuando tomo el valor esperado, este valor esperado equivale a tomar el valor esperado de toda esta ecuación, ¿no? Entonces yo llegué a la clase pasada a la conclusión de que esto se puede expresar, o lo iba a resumir como una h en t cuadrado, que iba yo a definir que esto era la varianza condicional del término de error y que iba a ser descrito por una ecuación que iba a ser A0 más A1 de epsilon t menos 1 al cuadrado más A2 de epsilon t menos 2 al cuadrado más AQ de epsilon t menos q al cuadrado. Entonces, yo aquí ya tenía descrito entonces la varianza condicional del término de error que se puede describir como un proceso autorregresivo de todos los componentes del término de error al cuadrado, ¿sí? En este sentido, esta ecuación, yo llegué a la clase pasada, la denominé como un proceso autorregresivo de heteroscedasticidad condicional de orden Q, ¿sí? Entonces, estimamos uno de estos la clase pasada, ¿no? Con el ejemplo que vimos con Omar. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que están dadas? Bueno, la condición es que asumimos que la variable y que queremos explicar ya tiene una formulación específica. Lo que estamos modelando es la varianza condicional. Noten que es la condicional, no la varianza incondicional. La varianza incondicional es la que describí más arriba como que seguía siendo constante. Esta sigue siendo constante. La que no es constante es la varianza condicional, ¿sí? Es una varianza que depende de la información pasada de la matriz X y de la información pasada de la variable y de t, ¿sí? Bien, esto es un ARCH. Ahora, ¿qué es un GARCH en general? Bueno, un GARCH es una generalización de este problema. Bueno, antes sí.
tengo una duda yo. ¿Por Sí, dime. qué la varianza condicional es sobre la información rezagada un periodo y no sobre la información contemporánea? Porque la información contemporánea, en realidad, tendrías un problema de simultaneidad, ¿no? Porque si fuera sobre la información contemporánea, eh, tendrías este problema de ecuaciones, ¿no? Más o menos a grosso modo tendrías este problema. Tendrías por un lado que la variable y de t se explica por x de t menos 1, lo habíamos puesto arriba, por beta más epsilon de t, ¿no? Tienes una ecuación que describe eso. Pero por otro lado, tendrías una ecuación de epsilon de t, que bueno, no importa cuál sea la formulación, de que es una función de la variable y de t, ¿no? Entonces, aquí el problema que tienes es una ecuación. Por un lado, tienes que y de t es explicada por el término de error, pero por el otro lado tienes que el término de error es explicado por y de t. Entonces, aquí el problema es un problema de identificación, ¿sí? Tienes dos ecuaciones con dos variables, tendrías que fijar alguna para poder solucionar este sistema, ¿sí? Por esta razón no puede ser de la contemporánea, tendría que ser de la rezagada, al menos de la rezagada un periodo. Y si es de la rezagada un periodo, es de toda la información pasada hasta este momento. Por esa razón. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Okay. Entonces, el modelo ARCH en general tiene algunas condicionales, ¿no? Algunas condicionantes, nada más. Nada más las quiero repasar rápido. ¿Cuáles son las condicionantes? Que A0 va a ser siempre positivo, ¿no? Y que todas las AI van a ser mayor o igual a 0, con excepción de que la AQ va a ser estrictamente mayor que 0. Esto va a garantizar que la varianza sea positiva, siempre, ¿no? Siempre va a ser positiva de esta manera. Evitamos el problema de que la varianza pueda tener un valor negativo de esta manera. Esa es la restricción que tiene que cumplir esta ecuación. Bien, ahora, ¿cómo lo hacemos Garch? ¿O cómo le damos esta condicionante de generalizar? ¿Sí? A esto se refiere la Garch, ¿no? Cuando le agregamos la G, le estamos agregando el concepto de generalización. Entonces, esta es una especificación que propuso originalmente Boleslav en el 86 y Taylor también en el 86, ¿no? Cada uno por su parte. El modelo Garch es una ecuación que ahora, que también es sobre la varianza condicional, es decir, es sobre h cuadrado. Entonces, es una ecuación que es sobre h al cuadrado de t, que esto es la varianza de epsilon de t, condicional en que observamos a la matriz x en el periodo pasado y a y en el periodo pasado. Entonces, es una ecuación para esta misma variable, ¿no? Entonces, ahora h de t en este caso va a estar descrito por lo siguiente. Va a estar descrito por a0 más a1 de epsilon t menos 1 al cuadrado más un a q de epsilon t menos 1 al cuadrado. Entonces, un componente arch, ¿no? Más una serie de componentes que voy a denominar como B1, que multiplica a ht menos 1 al cuadrado, más B2, que multiplica a ht menos 2 al cuadrado, más, puntitos más, un BP, que multiplica a ht menos p al cuadrado. Entonces, noten que lo que estoy haciendo ahora es incorporar a la ecuación un componente autorregresivo, pero de la varianza condicional, ¿sí? Entonces, si ustedes pudieran hacer un símil de esto, básicamente lo que tendrían es como una especie de arma de la varianza, porque básicamente es eso, ¿no? Es un componente autorregresivo de la varianza que es esto, es como el componente A de la varianza, y esta que está aquí, esto que está aquí es como el componente de medias móviles de la varianza, ¿sí? Entonces, es como un arma, pero para la varianza. Entonces, en ese sentido es que la notación que vamos a utilizar generalmente para este caso es decir, un Garch,
de orden PQ, donde la P va a indicar el número de rezagos que vamos a incluir en la varianza y la Q va a contar el número de rezagos que vamos a incluir en el componente de medias móviles. ¿Sí? Entonces, esa es, digamos, la generalización del procedimiento. Bien. También tiene algunas restricciones. Y las restricciones son muy parecidas al caso de H, ¿no? ¿Qué restricciones tendríamos? Bueno, las mismas del modelo H, que es A0 tiene que ser estrictamente mayor que 0, ¿no? Esto nos va a garantizar que al menos la constante o el valor constante al menos existe la posibilidad de que la heteroscedasticidad condicional sea una constante. Es decir, que no existe heteroscedasticidad condicional. Que en realidad no existe heteroscedasticidad, es decir, que la varianza sea una constante, la varianza condicional. Bien, ¿qué otra cosa? Vamos a pedir que cada uno de los elementos sea mayor o igual a 0 y estrictamente el componente AQ, sea mayor que 0. ¿Para qué? Para garantizar que al menos el orden Q del medias móviles de la varianza condicional, ese al menos existe y ese es estrictamente positivo. Esto garantiza la no negatividad del componente, digamos, de medias móviles de la varianza. Ahora, por otro lado, vamos a pedir también que BI, todas las BI sean mayor o igual que 0, con estrictamente que la BP sea mayor que 0. Esto va a garantizar que también al menos el componente autorregresivo sea de orden P, ¿sí? No importa que los demás sean 0. El último sí va a ser distinto de 0, ¿no? Entonces, también garantizamos la no negatividad de la varianza de esta manera, ¿sí? Bien. Ahora, voy a reescribir un poquitito esta ecuación que está aquí, ¿no? La voy a reescribir. Voy a utilizar el operador rezago para reescribir este problema. Entonces, en general lo que voy a tener es que la ecuación GACH es h de t al cuadrado va a ser igual a A0 más un A1 de L de epsilon de t al cuadrado más un A2 de L al cuadrado de epsilon t al cuadrado más puntitos más un L a la Q de epsilon t al cuadrado, ¿sí? Más un B1 de LHT al cuadrado más puntitos más un BP de LHT al cuadrado, ¿sí? Vale, bien. Entonces, perdón, este es el último L, es L a la P. L a la P. ¿Dónde me faltaría? ¿Vale? Bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es factorizar todos todos los componentes comunes. Voy a despejar en este caso todos los componentes de H del lado izquierdo de la ecuación. Y voy a dejar del otro lado de la ecuación todos los componentes de A, de esta manera, para que me quede una expresión de este estilo. Sería una expresión que sería h de t al cuadrado menos B1 se multiplica a L de ht al cuadrado menos B2 que multiplica a L al cuadrado de ht cuadrado más, perdón, menos BP de L a la P que multiplica a ht cuadrado. Todo esto sería igual a un componente A0 que multiplica más A1 de L a la epsilon t al cuadrado más un AQ de L de epsilon a la t al cuadrado. ¿Sí? Voy a factorizar de este componente todos los factores comunes que son H. Y este otro componente que está aquí, voy a factorizar a epsilon t, que es el componente común. Entonces, de esa manera lo que voy a tener es una expresión que va a estar dado por lo siguiente. Entonces, al final me va a quedar que esto va a ser 1 menos B1 de L menos B2 de L al cuadrado menos BP de L a la P, que multiplica a HT
t cuadrado, que va a ser igual a A0, más un A1 de L más A2 de L al cuadrado más AQ de L a la Q. Aquí me faltó un Q. Que multiplica a epsilon a la T al cuadrado. ¿Sí? Entonces puedo hacer lo mismo que he venido haciendo, que es despejar del otro lado del signo igual cada uno de los componentes. Voy a darle un nombre a cada uno de los componentes. Al primer componente le voy a llamar un polinomio beta. Lo voy a poner, de hecho lo voy a simbolizar de esta manera, le voy a poner como 1 menos beta de L a todo el polinomio que está en la primera parte, que multiplica a h de t cuadrado, que va a ser igual a A0 más, al segundo lo voy a llamar alfa de L, que multiplica a epsilon de t cuadrado. ¿Sí? Voy a despejar entonces, y lo que me va a quedar entonces es que h de t cuadrado es igual a un A0 sobre todo el componente de 1 menos beta de L, pero todo es una constante, ¿no? Entonces, en este caso sí lo puedo poner como 1 menos B1 menos B2 menos puntitos menos BQ, más, esto sí lo voy a dejar como expresado en términos de alfa L, entre 1 menos beta de L, que multiplica a epsilon de t al cuadrado. Este último componente, que está aquí, lo puedo descomponer con una descomposición de Wald y podría yo expresarlo en términos de una suma de términos infinitos de componentes que voy a denominar como lo siguiente, ¿no? Entonces voy a poner esto que es igual como, al final me va a quedar que h de t, la heteroscedasticidad condicional va a ser igual a una constante que voy a denominar como mu, más la suma desde j igual a 0 hasta infinito de todos los componentes phi de j que multiplican a epsilon de t de L a la J al cuadrado. ¿Y esto a qué se parece? Este último componente, ¿a qué se parece? ¿Se acuerdan a qué se parece? Un ma infinito. No, infinito. Un MA infinito, ¿no? Entonces, pero un MA en heteroscedasticidad condicional es un arch, ¿no? Entonces, la conclusión es que este amigo que está aquí es un arch de orden infinito. Digamos, la conclusión al final, entonces, así yo lo podré, por lo tanto, es que un Garch de orden PQ se puede convertir en un arch de orden infinito. Y viceversa, ¿no? Podríamos regresar. Podríamos regresar y decir que el arch de orden infinito se puede reconstruir como un Garch con orden PQ. ¿Sí? Algo muy parecido a lo que habíamos encontrado con los procedimientos AR y MA, ¿no? Que podíamos ir de un arch, de un AR hacia un MA infinito y de regreso, ¿no? De un MA de un orden dado a un arch infinito, dependiendo de cómo lo construyéramos. Tienen esta misma propiedad estos amigos, ¿no? Los arch y los garch. En general, esa es como la idea de estos componentes. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto, muchachos? Yo, profesor, en Sí. las condiciones, en las condiciones del Garch, la varianza condicional tiene como la condición de que tiene que ser al menos de orden P, perdón. Pero si depende del paso, perdón, el AR de la varianza condicional tiene que ser de orden P, pero si ya tiene un rezago, también es una condición que al menos sea de orden 2, ¿o no? Si tiene algún rezago de que sea al menos de orden 2, ¿a qué te Sí, o sea, refieres? No entendí muy bien la sí, o pregunta. sea,
el h cuadrado tiene, Ajá, tiene la condición de que la r tiene que ser al menos de orden q, ¿no? ajá. Pero como es condicional ya como de un tiempo anterior, no tiene que ser al menos de orden 2 porque ya es condición, ya está rezagado en un paso, No, 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 ¿no? no, 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 no. Tendría que ser al menos de orden uno, ciertamente. Porque si Ok. no fuera de orden uno, entonces en realidad la heteroscedasticidad condicional es una constante. Por lo tanto, no hay heteroscedasticidad, ¿no? Ok. Ese es el tema, ¿no? Entonces, de uno. Eso, no, la única restricción es que para que haya heteroscedasticidad condicional, tiene que ser orden uno, tanto en el componente Arch como en el componente Garch, ¿no? Entonces, digamos que nada más, también un poquito de anotación, para continuar con tu pregunta, Daniel. En general, al componente P se le conoce como componente Garch y al componente Q como componente Arch, ¿no? Entonces, cuando ustedes lean un texto, a veces eso va a aparecer. Pero en general, digamos, la única restricción es que para que la heteroscedasticidad condicional exista, es que P o Q, cualquiera de los dos, sea al menos de orden 1, sea al menos un valor 1, ¿no? Pues digamos que la conclusión sería que P o Q, cualquiera de estos dos, al menos sea mayor que 0, ¿no? Es decir, pueden tomar 1 desde el valor 1, ¿no? Para que tenga un componente heterocedástico condicional. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, o sea, eso sí lo había entendido, pero solo me quedó esa duda de por qué si ya tenía un rezago no tenía que ser de orden 2. O si son cosas diferentes, pues, o sea, que tiene que ser de orden 1 ya tiene incluido como el rezago en un modelo. Ya. No, es que haz de cuenta que sea rezagado de orden 1 solo significa que la información sobre la que estás condicionando la heteroscedasticidad es la observada. No es una limitante sobre cuál es el orden que debe de tener el componente Arch o el componente Garch. Como que a lo mejor no estoy totalmente entendiendo bien la pregunta, quizás, Daniel. No, No sí, sé. con esto que respondió ya me quedó más claro. Eso era lo que preguntaba, sí. Sí, ok, vale. Muy bien. Entonces, nada más para tenerlo claro, a lo mejor alguien también tiene la duda, ¿no? Entonces, aquí son dos cosas importantes que tener en consideración. Una cosa es la estimación que estamos haciendo del modelo de la serie, ¿no? Entonces, la serie es Y de T. Y la serie Y de T la podemos modelar como nosotros queramos. Supongan que la modelan como un AR, ¿no? Esto implica que tiene un componente A0 más un componente A1 de Y de T menos 1 más A2 de Y de T menos 2 más hasta donde ustedes quieran, ¿no? Un AP de Y de T menos P, ¿no? Supongan que es un A, pero no solo es un A, supongan que incluso es un MA, un arma, ¿no? Ah, bueno, entonces tiene un componente B1 del término de error rezagado un periodo, más un componente B2 del término de error rezagado dos periodos, más BQ del término de error rezagado Q periodos, más el término de error contemporáneo, ¿no? Esto es un arma, ¿no? Este amigo que está aquí es un arma, ¿no? Un arma PQ. Una cosa es este amigo, ¿no? A Y. Otra cosa es cómo modelamos a epsilon al cuadrado, ¿no? Bien, ¿cómo lo modelamos? Es una forma muy particular, ¿no? Entonces, estamos suponiendo que este amigo es igual a un componente igual, vamos a llamarle A0, pero le voy a poner pelitos más para distinguirlo del de arriba, más un componente A1, también pelitos, de que es ET menos 1, cuadrado más un AQ de epsilon T menos Q cuadrado, ¿no? También este amigo le vamos a poner aquí pelitos, ¿no? Entonces perdón, hubiera utilizado más, no hubiera utilizado más también, más B1, delitos de, digamos, de la H T cuadrado, más BP
del ht menos p, aquí es menos 1, perdón, más un v de t, un término de error, pero de la ecuación de epsilon al cuadrado, ¿sí? Entonces, este también tiene una forma muy parecida a un arma como el de arriba, ¿no? Pero este es del componente del término de error al cuadrado, ¿no? Que cuando le tomo el valor esperado de este amigo al cuadrado condicional en que tengo toda la información observada y le voy a denominar como i, tengo toda la información observada, es cuando se vuelve h, ¿no? Y este h es igual a toda la expresión que está arriba, ¿no? Que está aquí arriba, ¿no? Toda esta expresión que está aquí. Entonces, noten, en realidad lo que estamos haciendo es un sistema, ¿no? Por un lado, una ecuación que estima a la variable, a la serie y de t. Y por otro lado, una ecuación que estima a la varianza. ¿De quién? Del componente que está en la variable, en la serie. Ahora, para evitar un problema de identificación y no tener un sistema de ecuaciones que no podamos resolver, es que asumimos que la ecuación de epsilon al cuadrado solo depende de la información pasada y no de la contemporánea. Porque si dependiera de la contemporánea, entonces tendría un problema de identificación en este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Vale. Entonces, este es el problema en general que estamos resolviendo. ¿Cómo resolvamos a la primera ecuación, que voy ahorita a subrayar en azul? ¿Cómo resolvamos a esta? Probablemente ahorita no nos está preocupando. Pero creo que el ejemplo de Omar lo va a explicar mejor ahorita, porque él sí se va a preocupar por esta. Este puede tener la estructura que nosotros queramos. Incluso puede no ser un autorregresivo. Puede ser incluso una variable y de t que dependa de otra variable x, de otra variable z, ¿no? Exógena totalmente. Porque al final del día, en los casos de los modelos Garch, lo que nos interesa modelar, o digamos que el aporte de modelación que estamos haciendo, es de la varianza, de esta ecuación 2 que está aquí abajo, ¿no? Ya en la finura de cómo lo aplican, o a ustedes a lo mejor sí les va a preocupar saber cómo modelaron uno y cómo están modelando dos. ¿Por qué? Porque a lo mejor para ustedes tiene interpretación, ¿no? Quieren modelar de alguna forma específica la 1 porque tienen una idea de cómo se comporta la 1 más la varianza que está en la ecuación, ¿vale? En realidad lo que estamos resolviendo es un sistema cuando hacemos un Garch o un Arch, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, todo bien, gracias, profe. Vale. Buenísimo. Bien. Entonces, lo que quiero hacer ahora es un ejemplo de aplicación, ¿sí? Bien. Entonces, si nos ayudas a más platicando el ejemplo, por favor. Deje de compartir pantalla. Sí, claro que sí. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Yes. Vamos a utilizar lo que está en el GitHub, como siempre, en la clase 20. Solamente son 2 archivos. Estas son las librerías que vamos a utilizar. La mayoría de ellas ya se utilizaron la sesión anterior, entonces seguramente ya las tendrán instaladas. Solamente, como siempre, llamarlas. Y básicamente volvemos al ejemplo de la clase anterior. Teníamos nosotros una acción que lo que nos interesaba de esa acción eran, pues básicamente los retornos diarios que esta podría generar. Y de ella lo que nos interesaba también era una medida de riesgo que calculamos y la cual hicimos una discusión acerca de si era mejor tomarla como si se distribuyera como una normal o si como si se distribuyera como una TD-Student. Y básicamente la primera estimación que vamos a volver a realizar es esta parte de el arch, que como ahora ya seguramente tendrán más claro, es los rezagos funcionando de acuerdo al término de error para estimar una varianza, ¿correcto? Entonces, teníamos nuestra especificación del modelo en el que, si ustedes aquí notan, desde la clase pasada lo trabajamos, pero
solamente nos concentramos en la parte del arch. La parte del Garch la dejamos en 0 porque en ese momento aún no nos interesaba realizar una estimación que tuviera los dos componentes. Posteriormente, esta librería que utilizamos para estas estimaciones, podríamos aquí dentro de donde realizamos la estimación, del comando con el que realizamos la estimación, poner la especificación, pero para darle en gran medida más orden al código, lo que hacemos es, en un primer momento, especificar nuestro modelo, todo lo que queremos acerca de él, y en un segundo momento, realizar la estimación. Den un segundo, no sé por qué no listo. Ya tenemos todo acá. Está tardando un poquito. Y básicamente lo que nos encontramos en esta línea, en donde estimamos nuestro modelo de acuerdo a los datos, y estos son los valores que ya habíamos trabajado la semana pasada, en el que básicamente veíamos que este componente alfa 1, que es el rezago operando sobre el término de error, es estadísticamente significativo. Usábamos esta parte también de la librería para hacer Bootstrap, y esto nos ayudaba a realizar una estimación del riesgo de la acción en el siguiente momento. Y generamos una gráfica como la que aparece con este código, en el que podíamos visualizar cómo era que la estimación de este modelo nos podía ayudar a determinar el valor en riesgo de esta acción. ¿Ok? Ahora, la primera estimación que vamos a realizar, nos vamos a concentrar en la parte generalizada, en la que podemos omitir el rezago que opera sobre el término de error y simplemente utilizar el rezago sobre la varianza, que esto pues básicamente como ya lo escucharon, se puede interpretar más o menos como lo que nosotros conocimos como media móvil en un primer momento. Si nosotros realizamos la evaluación de este modelo, vamos a notar que este componente beta, que es la media móvil de la varianza, también es significativa, muy significativa. De hecho, el valor P asociado es 0, básicamente. Y si nosotros estimamos ahora este valor en riesgo, es como una décima porcentual de diferencia de la que habíamos estimado con únicamente el componente Arch, que pues quizá para la gente que mete demasiado dinero en una acción de este tipo, le interesa algo que parecería insignificante, puede terminar por ser sumamente relevante, ¿no? Y seguimos con la misma lógica, la gráfica con los componentes que estimamos en la ocasión anterior. Y si ustedes ven, prácticamente esta parte de aquí, que lo que está graficando es esta media móvil que le metimos a la varianza. Se ve como una línea, pero que pues básicamente se va moviendo de acuerdo a la historia, como si fuera un arc infinito, como bien lo señaló, un arch infinito, como bien lo señaló Benja. Se comporta como una línea, no tiene sobresaltos como el anterior. Sin embargo, pues también termina por ser en cierta medida una estimación más conservadora del valor en riesgo que si nosotros suponemos una distribución normal, dado que esta línea se encuentra por debajo de la línea verde que habíamos dicho en la clase anterior, que era el valor en riesgo asumiendo una distribución normal. Les quería mostrar también que existe otra forma alternativa de hacer estimaciones Garch en R. A continuación les voy a mostrar por qué ya no es la de mayor usanza. Si ustedes lo ven, tienen básicamente lo que nos interesa en este momento, que es el orden en el que nos interesa estimar un Garch de orden PQ. Pero el problema que pueden llegar a encontrar con esta manera de estimarlo
es que, por ejemplo, si nosotros realizamos una estimación de este tipo con únicamente el componente Garch y no el Arch, todo aparece bien, correctamente, pero quizá nos generaría un problema si nosotros queremos estimar estos dos componentes de manera simultánea. No creo que era así. Genera un problema en el que ya no nos permite estimar la desviación estándar, ni el t-valor, ni la probabilidad. Entonces, este es un tema muy de fondo del programa y de cómo funciona esta paquetería y de cómo está diseñada la otra paquetería, que sí nos permite generar este tipo de modelos, como vamos a ver a continuación, o como incluso ya lo generamos. De hecho, este modelo, si ustedes notan, aquí lo que estamos estimando es una beta que prácticamente fue la que estimamos con el modelo anterior. Entonces, eso ya es una ganancia en términos de qué tanta capacidad tiene cada una de estas paqueterías. Por eso, pues nosotros utilizamos esa paquetería que se llama RuGarch. Ahora, lo que correspondería básicamente es tener un criterio de decisión para elegir cuál es el modelo, cuál es la mejor especificación de nuestro modelo Garch. En este sentido, esta función que ustedes pueden ver por acá, que se llama InfoCriteria, pertenece a la paquetería que estamos utilizando, nos permite realizar la estimación de distintos criterios de información. Creo que la fórmula de cómo la pueden, ¿cómo era? Se me fue la fórmula. Al ratito se las comparto de cuál es la fórmula que utiliza esta librería para, bueno, este comando para extraer los criterios de información. Si lo corren, pueden ver que son estos cuatro que ya conocemos, los hemos estado utilizando a lo largo del curso. Y básicamente lo que hicimos con esto, o lo que hacemos con esto, es regresar a algo muy parecido a lo que hicimos en su momento con los ARMA o con los modelos ARIMA, en el que generamos una función que nos permite iterar de acuerdo a los componentes del modelo. Podemos especificar un número de rezagos a evaluar en el componente Arch y un número de rezagos máximos a evaluar dentro del componente Garch. Entonces, esto básicamente está generado como base con lo que nosotros hemos venido trabajando en las otras funciones que ustedes ya conocen, con el tema de que aquí utilizamos esta función que no habíamos utilizado. De hecho, si ven, dentro de la función se llama la librería porque es necesario para estimar los modelos, que va a ser un modelo I, J, que están en función del número máximo de rezagos. Y de aquí vamos a extraer el criterio de información de Akaike. Entonces, si nosotros, en primer lugar, llamamos a la función, y en segundo lugar, aquí básicamente lo que estaríamos diciendo es sobre qué serie de tiempo queremos estimar nuestro Garch óptimo con un Q máximo, que es decir, el número máximo de rezagos en el error, y los rezagos dentro de la varianza de nuestro modelo. Básicamente esto está estimando simultáneamente, bueno, no simultáneamente, está estimando 20 modelos Garch. Eso, como también sucedía con la función del ARMA o del SARIMA, hace que pueda ser un poquito tardado. Y una vez que arroja el resultado, exactamente como sucedía con las otras funciones, aparece un 1 en esta columna que nos estaría diciendo cuál es la especificación que minimiza este criterio, ¿no? Este criterio de información. Entonces, realizamos esa especificación del modelo, que básicamente es un rezago en el término de error y un rezago en varianza para modelar nuestra varianza. Entonces, lo especificamos acá, Garch order,
y como se hizo en los anteriores modelos, si nosotros ahora revisamos los estimadores que realiza en esta parte, vamos a ver que ya se encuentran conjugados básicamente estos dos componentes, que es lo que esperamos, un alfa 1 y un beta 1, en el cual pues básicamente los dos son significativos. Y posteriormente lo que hacemos de nuevo es hacer bootstrap para tratar de estimar el momento siguiente a esta serie y de nuevo hacer esta valoración de riesgo de la serie en el que podemos ver que con esta estimación tal parece que la serie es menos riesgosa de lo que pudieron decir las otras dos estimaciones. De nuevo generamos la gráfica que ya hemos estado generando y lo que podemos ver es que pues básicamente esos, bueno, en la siguiente gráfica se va a ver mejor. Lo que aquí podemos ver es que esa como forma que tenía la media móvil en la varianza, aquí más o menos se repite, pero con los saltos que también generaba el rezago en el término de error, como pues básicamente sería esperado. La última gráfica lo que hace es hacer un comparativo de todas las estimaciones que nosotros realizamos para este GARCH. Y básicamente lo que podemos ver es que, pues en gran medida, que esto también podría ser un poco yendo más allá de los criterios de información, pues seguramente si se trata de alguien que sea adverso al riesgo o si la adversión al riesgo es mayor, pues convendrá más optar por la estimación del ARCH, sin el componente GARCH, porque pues básicamente lo que hace es, en cierta medida, ser más conservador con el riesgo. El riesgo es, cada uno de estos puntos es la evaluación en riesgo a lo largo del tiempo y si ustedes notan, tiende a ser más conservador en ese sentido, y no así como si estimamos el componente ARCH y el componente GARCH juntos, ya que es bastante menos conservador, que fue lo que observamos con la evaluación del último periodo, en el que el GARCH señalaba prácticamente que la acción bien podría ser no tan riesgosa como podríamos haberlo creído. Ahora, noten que una de las cosas que sucede con la estimación que hicimos del GARCH óptimo es que prácticamente obvia que nosotros queremos ambos componentes al mismo tiempo. Que esto fue pues en gran medida a propósito, porque si nosotros hacemos un ajuste aquí en el que pensamos en estimar, por ejemplo, en alguno de los dos criterios que comience con 0, es decir, pues ya sea que no esté presente el componente ARCH o el componente GARCH, la historia bien podría ser distinta. Bajo los criterios de información, lo que podríamos estar viendo es una historia distinta, como ahora lo van a ver aquí. Va a tardar un poco en hacer el cálculo porque ahora básicamente son 20 modelos los que tiene que hacer. Son 4 máximo más 1, 5 por 4 máximo en P. Son 20 modelos los que tiene que hacer. Es un poco más tardado. Ahora que aparezcan los errores, ustedes van a notar que prácticamente lo que nos está diciendo este algoritmo es que tal parece que no es necesario utilizar el componente ARCH del modelado de datos. Simplemente, pues, en cierta medida, tramposamente, yo hice que comenzara a estimar desde aquí para que, pues, viéramos un ejemplo estimando tanto el componente Q como el componente P. Pero si ustedes ven, realmente tal parecería que solamente utilizando el componente P del GARCH se maximiza el criterio de información. Básicamente, como les decía, fue para que pudiéramos modelar los dos componentes en simultáneo. Prácticamente lo que nos estaría diciendo este modelo es que
La especificación que optimiza el criterio de información es esta, en el que es un valor en riesgo aún más bajo, lo que podría estar sugiriendo que no es necesario ser tan conservador con esa medida, y la forma de nuestra gráfica sería como esta, ¿no? Muy parecida a la primera, porque solamente estamos, a la segunda, perdón, porque solamente estamos utilizando el componente de media móvil sobre la varianza. Y bueno, no sé si alguien tenga una duda con esto. Ok, pues básicamente si no hay dudas, creo que con esto cerraríamos la parte de Garch, univariado. En la siguiente clase lo que correspondería ver prácticamente sería estos procesos, pero pues multivariados. Sí, gracias, Omar. Bien. Sí, de hecho ese es el plan. Hoy vimos Garch, entonces lo que sigue o lo que pretendo hacer en la siguiente clase es hacer multivariado este problema. Y voy a entrar un poquitito más a detalle respecto de las pruebas de hipótesis que teníamos que hacer